mirad, vamos a empezar esta prenda. Es una prenda que la he tejido en falso punto inglés. Es un punto que a mí me gusta mucho y utilizo en muchas de mis prendas. Entonces toda la prenda está hecha con este tipo de punto, a excepción del interior de los bolsillos, que están hechos en punto bajo para que nos quede poco grueso y no nos moleste a la hora de la visión de la prenda, que sea ligero. Entonces, he utilizado la aguja de 5 milímetros. Luego también vais a necesitar una bobina de hilo del mismo color para cuando rematemos los ojales y cosamos los botones. Y luego, bueno, os cuento que he empezado tejiendo primero la espalda. A continuación he tejido los dos delanteros, el 1 y el 2, que luego os especificaré cuál es cuál. Luego hemos unido los hombros con el delantero, o sea, la espalda con el delantero. A continuación hemos tejido esta pieza del cuello, esta de aquí, y por último ya las mangas. Entonces, bueno, es una prenda que ha quedado súper bonita. Espero que os guste tejerla. Y bueno, ahora a continuación pues encontraréis una tabla de medidas con todas las medidas de la prenda una vez vaporizada. Ya sabéis que las prendas cuando están tejidas siempre son un poco más pequeñas y cuando se les da vapor quedan un poquito más amplias. Entonces la tabla de medidas que os pondré a continuación siempre es con la prenda una vez ya vaporizada. Así que podemos empezar. Bueno, mirad, vamos a hacer esta prenda con esta lana, que yo la uso muy a menudo, es la Melisa mediana. Entonces es una lana muy suave y muy gustosa de trabajar. Entonces esta lana está recomendada aquí por el fabricante para aguja de 4,5. Nosotros vamos a trabajar toda la prenda íntegramente con la aguja del 5, que es un pelín más gruesa. Entonces aquí tenéis las instrucciones de lavado, son estas de aquí. Es un 100 acrílico y bueno, vamos a empezar. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer la espalda os la quería enseñar, que es simplemente un rectángulo, o sea, no tiene ningún misterio, es un rectángulo de filas de acanalados. Entonces, para que veáis que van a ser todo el rato filas, 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 os lo quería enseñar primero. Esto, si los queréis aquí arriba, es porque yo procuro, cuando he tenido que ir añadiendo hilos, procuro hacerlo en la parte de lo que serán los hombros, o lo que será la parte superior de la prenda, porque así luego quedarán escondidos y no quedarán por aquí en medio. Entonces, bueno, ya visto esto, vamos a empezar la espalda. Bueno, mira, para empezar a hacer la espalda, vamos a empezar subiendo cadenas, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 125 cadenas más una, que la necesitamos de subida. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 126. Bueno, ya hemos hecho las 125 cadenas, subimos una más, 126, y entonces ahora vamos a trabajar toda la prenda en puntos rasos o deslizados. Y esta primera fila, la fila 1, la vamos a trabajar por estas ondas, por estas cadenas que se forman en la parte de atrás. Voy a acercar la cámara para que las veáis bien. ¿Veis? Estas ondas que hay aquí, ahí es donde tenemos que meter
el gancho. Entonces, esta primera no, porque es la que estamos, la última que hemos trabajado. La siguiente, ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Entonces aquí ya en el primer punto deberíamos poner, ahora ponemos en estas dos hebras que tenemos aquí, veis que hay una y dos. En la de dentro, en esta, ponemos el marcador, porque este va a ser luego el punto que necesitaremos tener localizado a la vuelta. Entonces ahora continuamos en las siguientes haciendo un punto raso en cada una de estas cadenas traseras. Solamente lo vamos a hacer en esta fila, ¿vale? Porque necesitamos que esta primera fila tenga consistencia. Entonces nos viene mejor empezar haciendo esta primera fila por la parte de atrás. Entonces cuando tengáis todos los puntos hechos, nos vemos. Bueno, ya hemos hecho los 125 puntos por la cadenita de atrás. Entonces ahora ya no vamos a hacer más lo de hacer los puntos rasos por la cadena de atrás. Ahora ya vamos a trabajar normal. Entonces vamos a empezar la fila 2 haciendo una cadena, girando el tejido, y entonces ahora vamos a trabajar de las dos hebras estas que hay aquí, vamos a trabajar siempre por esta, ¿vale? Tenemos dos, esta y esta, entonces toda la prenda la vamos a trabajar siempre por esta de aquí, con puntos rasos. Entonces sacamos y hacemos el primer punto raso. Y de la misma manera que hemos hecho en el otro extremo, aquí también nos vamos a poner el marcador en la cadenita interior para localizar a la vuelta ese punto y que no se nos quede escondido y que sepamos que también es el último. Entonces ahora ya hay que seguir haciendo puntos deslizados por la cadena esta. Entonces estamos haciendo la fila 2 y vamos a hacer los 125 puntos rasos o deslizados hasta el otro extremo. Vale, ya hemos llegado al otro extremo. Entonces ahora cuando lleguéis aquí al final, al último punto, que es donde tenemos el marcador, pues ahí como ya lo tenemos bien localizado, solo tenéis que meter la aguja y hacer vuestro último punto. Y ahora ya quitamos el marcador y ya podemos continuar haciendo filas de la misma manera, subiendo una cadena, girando el tejido y empezamos a bajar otra vez con los 125 puntos rasos. Entonces esto lo vais a ir repitiendo todo el rato hasta hacer el rectángulo que os he enseñado al principio. Entonces ahora mismo os digo cuántas filas tenéis que hacer. Bueno, pues ya hemos acabado la espalda. Entonces, como veis, ha quedado el rectángulo que os he enseñado al principio. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es al final, en toda la pieza, hemos hecho 130 filas de 125 puntos rasos, ¿vale? Entonces, por si os habéis despistado y preferís contar los canales que tenemos que tener un total de 66 canales de estos, ¿vale? Y entonces, para marcaros el derecho, tener en cuenta que hemos empezado por aquí y hemos acabado aquí arriba.
¿vale? Entonces, para marcar el derecho, pues tenéis que poner la pieza, que las cadenitas apunten hacia arriba, hacia la parte de los hombros. Veis que aquí las cadenitas suben hacia arriba. Si le damos la vuelta, las cadenitas miran hacia esta parte de abajo. ¿Lo veis? Aquí miran hacia abajo y aquí miran hacia arriba. Entonces, poneros así la pieza. Os orientaréis por esto porque hemos empezado aquí y hemos acabado aquí. Y os ponéis una marca para saber que esto es el derecho de la espalda. Y os repito, hemos hecho 130 filas de 125 puntos rasos, o si preferís contar 66 acanalados estos, y con esto ya estaría hecha la espalda. Bueno, mirad, antes de empezar a tejer el delantero 1, os lo quería enseñar para que os hagáis una idea de cómo va a ser. ¿Veis? Aquí tenemos el bolsillo, esta es la parte de abajo, el bolsillo, esto es el hombro, y esto es la bajada que hará el cuello, el escote del cuello y la solapa. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, quería que os hicierais un poco la idea de cómo es esta pieza. Si la ponemos así a lo largo, veréis que empezaremos a trabajar por aquí, haciendo filas y filas y filas y filas. Luego llegaremos a este punto de aquí, reduciremos el número de filas y continuaremos. Y en este punto haremos la abertura del bolsillo. Entonces, ya viendo más o menos cómo va a ser la pieza, vamos a empezarla. Bueno, mirad, para empezar el delantero 1 vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho en la espalda. Lo mismo, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir 125 cadenas más una, más bien flojitas, 5, 6, 7, 8, así hasta 125 más una, o sea, 126. Bueno, pues ya tenemos las cadenas. Entonces, al igual que hemos hecho en las otras piezas, la primera fila la trabajaremos por la cadena trasera, ¿vale? Tenemos las de delante, pues lo mismo que hemos hecho en las otras piezas, vamos a trabajar por la cadena de atrás esta primera fila. Y cuando tengamos los puntos, nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado esta fila, la fila 3. Entonces ahora haréis lo mismo. Cuando lleguéis, aquí hemos llegado al último punto, que es el que teníamos señalado. Entonces ahora cuando lleguéis aquí, tenéis que continuar haciendo filas iguales de 125 puntos hasta que lleguemos a la abertura del bolsillo. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es, desde esta fila 3 a la 23, ir haciendo filas, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta llegar a la 23. Y ahí ya, en la 24, haremos la abertura del bolsillo. Bueno, mirad, ya hemos hecho las 23 filas, que son todas estas. Entonces, ahora tenéis que marcar lo que va a ser el derecho de la prenda. El derecho de la prenda, fijaros que hemos empezado a tejer aquí, donde tenemos el hilo, y hemos acabado aquí. Esto va a ser el hombro, donde tenéis el hilo va a ser el hombro, y esta será la parte de abajo de la prenda. Entonces el derecho tenéis que mirar que las cadenas apunten hacia el hombro, ¿vale? Si os fijáis, aquí apuntan hacia arriba. Si le dais la vuelta, las cadenas apuntan hacia abajo. Entonces este no sería, este sería al revés. Este es el derecho. Entonces os ponéis una marca para saber que estáis en el derecho.
Y ahora vamos a hacer la siguiente fila, que es la 24 y que va a ser la de la abertura del bolsillo. Bueno, vamos a empezar la fila 24, que ya os he dicho que es la de la abertura del bolsillo. Entonces, para eso hacemos nuestra cadena, giramos, hacemos el primer punto, ponemos nuestro marcador y vamos a hacer 30 puntos rasos, contando el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 30. Bueno, ya hemos hecho los 30 puntos rasos, entonces ahora vamos a hacer 22 cadenas al aire, que van a ser las de la abertura del bolsillo. Entonces hacemos 22 y nos vemos arriba. Mirad, ya hemos hecho las 22 cadenas al aire y entonces ahora lo que tenéis que hacer es contar aquí 22 puntos y en el que hace 23, que yo ya me lo he marcado aquí, y hacéis el siguiente punto. Yo ya me he marcado aquí donde está. Hacéis un punto raso. Entonces cuando ya hayáis cerrado ese punto raso, ya solo tenéis que seguir hacia arriba con los 73 puntos rasos restantes que nos quedan. Simplemente es hacer lo que será la abertura. Entonces hacemos los 73 puntos y nos vemos. Bueno, ya hemos hecho los 73 puntos. Yo os recomiendo que aquí contéis que entre estos de aquí de la abertura y los 73 tengáis los 125. No vaya a ser que por aquí se nos haya quedado alguno. Entonces ahora ya hacemos la cadena que hacemos siempre, giramos el tejido y empezamos a hacer otra vez la fila normal de 125 puntos. Ahora cuando lleguemos a la abertura, miramos cómo tenemos que hacer los puntos en esas cadenas. Hemos llegado a la línea de cadenas y nada, simplemente cuando lleguéis aquí tenéis que seguir la línea, ¿veis? Por la parte superior de la cadena, haciendo puntos rasos. De las dos hebras que hay, la de la parte de arriba es la que sigue la línea de una manera natural. ¿Veis? Por esta abertura no os preocupéis porque luego la atacaremos por el interior para que no tenga tendencia a abrirse. Entonces nada, ahora seguimos con los puntos rasos aquí y luego el resto de puntos rasos hasta arriba. ¿Vale? Entonces sigue haciendo todo esto, luego continuáis hasta aquí y cuando acabéis esta fila, que será, esta es la fila 24, volver a contar que tengáis los 125 puntos, porque es fácil que en este punto de la abertura se nos escape alguna cadena o se nos esconda, entonces lo volvéis a contar. Bueno, pues yo ya he contado y ya tengo mis 125 puntos, es importante que lo hagáis, y con esto hemos acabado la fila 25, ¿vale? Porque hemos hecho la 24 que era la de la abertura y ahora hemos vuelto con la 25. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas hasta llegar a la diferencia del escote que tenemos que hacer para ya rematar el delantero. Entonces yo ahora voy a hacer filas y ahora enseguida os digo cuántas he hecho.
Bueno, mirad, ya hemos hecho todas las filas que necesitábamos, entonces hemos hecho un total de, desde el inicio hasta aquí, hemos hecho un total de 43 filas, ¿vale? Entonces, si por lo que sea os habéis liado, aquí tenemos la abertura del bolsillo, hemos acabado abajo. Acordaros que esta es la parte de abajo y esta es la parte del hombro. Entonces, por si os habéis despistado con las filas, vamos a contar columnas. Mirad, aquí tenemos la abertura del bolsillo. Tenemos el trozo del derecho, entonces tenéis que tener acanalados de estos o canales, tenéis que tener 22. ¿Veis? Este es el inicio, que lo contamos, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Vale? Son 22 y hemos acabado aquí abajo. Entonces ahora empezaremos la fila 44, pero ya no vamos a subir 125 puntos. Vamos a subir 110. Entonces vamos a subir los 110 puntos. Hacemos nuestra cadena. Giramos y subimos los 110 puntos, porque ahí ya empezaremos a determinar la forma del escote. O sea, hará como un escalón la pieza, que es lo que os he enseñado al inicio. Entonces vamos a subir los 110 y nos vemos ahí arriba. Mirad, ya hemos subido los 110 desde aquí arriba, desde aquí abajo. Vamos hasta aquí. Y aquí acabamos, porque esto de aquí va a ser la forma del escote. Y ahora ya continuaremos haciendo filas, como hemos hecho hasta ahora, de subida y de bajada, sin hacer nada especial, simplemente subiendo y bajando los 110 puntos rasos. ¿Vale? Entonces nada, vamos a ir haciendo filas, filas, filas. Y ahora os diré cuántas voy a hacer hasta el final de la pieza. Y nos vemos en ese momento. Bueno, mirad, ya hemos acabado las filas que nos quedaban. En el punto este de aquí nos habíamos quedado en la fila 44, que habíamos subido 110 puntos, y ahí os he dicho que continuaréis haciendo filas. Entonces, yo he continuado haciendo filas hasta la 73, o sea, de aquí a aquí he hecho 73 filas, pero os voy a repetir lo mismo de antes. Si os habéis despistado con las filas, fijaros que aquí habíamos contado 22 canales en este tramo y en este de aquí tenéis que tener 15. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando tengáis 15, ahí os tenéis que parar. Y os tenéis que parar abajo, no arriba, porque esto va a ser la solapa. Entonces no nos interesa que aquí nos quede ningún hilito. Entonces cuando tengáis los 15 canales, os quedáis abajo y ya con esto habremos terminado el delantero 1. Bueno, antes de empezar el delantero 2, os lo quería enseñar. Entonces el delantero 2 es toda esta pieza, con el bolsillo, con estos ojales que hemos hecho 3. Aquí vendrá la forma del escote, que esto será la solapa, y esto vendrá el hombro, aquí vendrá el escote. Entonces es el espejo del que habíamos hecho. Este delantero 2 es el espejo del delantero 1. Es este de aquí, ¿vale? Entonces nada, se tejerá
igual que el otro, solo que en vez de empezar a tejer por este lado, empezaremos a tejer por este. Y iremos avanzando hacia aquí, luego subiremos más cadenas y continuaremos avanzando hasta el final. Entonces, bueno, os lo quería enseñar antes para que os forméis la idea de que no se va a tejer de la misma manera, se va a tejer de aquí hacia allí. Bueno, mirad, para empezar el delantero 2 no lo vamos a empezar de la misma manera que el delantero 1, ya que el delantero 1 lo hemos empezado por el lateral de la prenda y el delantero 2 lo vamos a empezar por la abertura de la prenda, por la abertura central. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a subir 110 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta tener 111. Bueno, pues ya tenemos las cadenas, entonces al igual que hemos hecho en las otras piezas, la primera fila la trabajaremos por la cadena trasera, ¿vale? Tenemos las de delante, pues lo mismo que hemos hecho en las otras piezas, vamos a trabajar por la cadena de atrás esta primera fila. Y cuando tengamos los puntos, nos vemos ahí. Bueno, ya tenemos los 110 puntos. Entonces ahora, como hacemos siempre, levantamos una cadena y empezamos a trabajar las filas. Ponemos nuestro marcador en el primer punto y ya podemos empezar a subir los 110 puntos hasta el otro extremo. Entonces nos vemos ahí. Bueno, ya hemos acabado la fila 3 con los 110 puntos. Entonces ahora vamos a continuar haciendo unas cuantas filas hasta llegar a la fila donde haremos las aberturas de los ojales. Entonces, ahora voy a hacer las que necesito y os digo cuántas he hecho. Bueno, mirad, ya hemos hecho las filas que os comentaba. Entonces hemos hecho 7 filas. Contando o sea, yo nunca cuento la de las cadenas, ¿vale? Siempre empiezo por la primera. Las cadenas es como si fuera la fila 0. Entonces, hemos hecho 7 filas, pero si queréis contarlo por canales, fijaros que tenemos la primera fila y luego tenemos 1, 2, 3 y 4 canales, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a empezar la fila 8, que es la de los ojales. Bueno, antes de hacer la fila 8 de los ojales, primero tenéis que marcaros cuál es el derecho de la prenda, ¿vale? Entonces tener en cuenta, hemos empezado aquí y hemos acabado aquí. Entonces el derecho de la prenda es este. Si os fijáis, las cadenas van hacia arriba, hacia el hombro. Y por esta parte de aquí, las cadenas van hacia abajo. Entonces, os ponéis aquí, teniendo esta referencia y teniendo la dirección de las cadenas, os ponéis aquí una marca del derecho. Bueno, pues vamos a empezar la fila 8. Entonces, para eso hacemos la cadena de siempre, giramos, y ahora aquí vamos a hacer 26 puntos rasos. Cogemos este primero, siempre se nos esconde. Vamos a sacar un poquito. Aquí. Hacemos el primero
y ponemos el marcador, ¿vale? Y hacemos 26. Dos, 3, 4, 5 y así hasta 26. Ya tenemos los 26 y ahora ya vamos a hacer nuestro primer ojal. Y para eso vamos a hacer 4 cadenas al aire. 4 cadenas. Entonces ahora saltamos los 4 puntos y saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos punto raso. Y aquí tenemos nuestro primer ojal. Y aunque ahora se vea muy abierto, luego lo aseguraremos con hilo de coser. Entonces, contando este punto que acabamos de hacer, hacemos 18 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 18. Ya hemos hecho los 18 puntos y ahora hacemos el segundo ojal, que son 4 cadenas al aire. Saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, primer punto raso. Y ahora otra vez contando este, hacemos 18 puntos rasos. 2, 3, 4, 5 y así hasta 18. Bueno, ya hemos hecho los otros 18, tenemos un ojal, 2 ojales y ahora hacemos el tercero. 4 cadenas al aire, saltamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto, punto raso. Y tenemos el último ojal. Entonces ahora contando este punto, subiremos 36 puntos rasos. Menos 1, 2, 3, 4 y así hasta 36. Bueno, pues ya hemos subido los 36 puntos. Entonces ahora tenemos un ojal, 2 ojales, 3 ojales. Entonces contar que tengáis los 110 puntos que necesitamos. Entonces ahora ya volvemos a hacer la fila 9, subiendo nuestra cadena, primer punto, y ya tenemos que bajar los 110 puntos normalmente, como hacemos siempre. Entonces vamos a ir bajando y cuando lleguemos al ojal vemos cómo hay que pasar por encima del ojal. Mirad, ya hemos llegado aquí al ojal y simplemente es seguir la línea cogiendo por la parte de atrás de la cadena el punto 2, 3 y 4 y luego ya continuamos en los siguientes puntos por la línea. ¿Veis? Si os fijáis, queda perfectamente pulido. Entonces ahora ya seguimos hacia arriba, haciendo lo mismo en todos los ojales. Luego ya continuamos hacia el hombro. Y ahora ya, a partir de este momento, esta fila que estamos haciendo es la fila 9, la de los ojales. Entonces ahora continuaréis haciendo filas para ir aumentando el delantero. Entonces llegaremos a la abertura del bolsillo. Entonces ahora os diré cuántas filas vamos a hacer. Bueno, mirad, ya hemos acabado las filas que necesitábamos. Entonces hemos acabado aquí abajo y hemos hecho un total de 30 filas, desde aquí hasta aquí. Entonces, como ya sabéis que prefiero hablar de
Y acanalados, tenemos que tener los mismos acanalados que teníamos en la otra, en el otro delantero. Ahora estamos haciendo el otro delantero, esto es la solapa, y esto que estamos haciendo va a ser la otra solapa. Entonces, como aquí teníamos 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, aquí tenemos que tener 15 también. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Entonces ahora vamos a continuar, ya vamos a hacer la siguiente fila que vamos a subir, igual que subimos aquí, vamos a subir aquí. Entonces vamos a empezar la fila 31. Bueno, para subir la fila 31 tenemos que subir la cadena como siempre, giramos, hacemos el primer punto este puñetero que siempre se esconde, este de aquí, voy a coger con el gancho, así, hacemos el primero, ponemos el marcador y vamos a subir los 110 puntos que tenemos aquí, hasta arriba, que no nos dejemos ninguno. Aquí me cuesta un poquito, entonces hacemos 2, 3, 4, 5 y así hasta arriba, hasta los 110. Bueno, llevamos 107, 108, 109 y en el último cogemos la hebra y 110. Entonces ahora tenemos que subir 15 cadenas más una para hacer la subida del escote, o sea 16. Entonces subimos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 16. Vale, ya tenemos las 16, entonces ahora giramos el tejido y vamos a bajar 15 puntos por la de las dos hebras estas que tiene la cadena, la de atrás como hacemos siempre, y hacemos el primer punto raso. Aquí ya ponemos nuestro marcador en la hebra interior y tenemos 1, 2, 3, 4 y así hacemos los 15. Bueno, ya hemos hecho los 15 y ahora simplemente conectamos por la línea, conectamos aquí con el resto de la pieza haciendo el resto de puntos. Es que sigue la línea del acanalado haciéndolo de esta manera, sigue la línea que tiene que seguir. Entonces aquí ya continuamos haciendo los 125 puntos hasta abajo y con esto terminaríamos la fila 32. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al final y tenemos que tener desde aquí hasta aquí los 125 puntos rasos. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas hasta llegar a la abertura del bolsillo. Entonces yo ahora voy a ver cuántas filas hago y enseguida os lo digo. Bueno, mirad, hemos llegado a la fila 50, desde aquí hasta aquí es la fila 50. Entonces ahora yo lo que haría es contar, porque aquí tenéis que tener en este espacio de aquí, tenéis que tener
10 canales, ¿vale? Y tenéis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, cuando ya veáis que lo tenéis correcto, nos hemos quedado aquí abajo, en la fila 50. Entonces ya vamos a empezar la fila 51 con la abertura del bolsillo. Bueno, vamos a empezar la fila 51, que es la de la abertura del bolsillo. Entonces nos habíamos quedado aquí. Aquí, como siempre, hacemos una cadena, tiramos el tejido, hacemos el primer punto, ponemos nuestro marcador y entonces aquí ahora, igual que hemos hecho en el otro delantero, tenemos que hacer 30 puntos rasos contando este primero. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 30. Bueno, pues ya tenemos los 30 y ahora, al igual que hemos hecho en el otro delantero, vamos a subir 22 cadenas al aire. 3, 4, 5, así hasta 22. Bueno, pues ya tenemos las 22 cadenas, entonces ahora tenemos que saltar de aquí 22 puntos. ¿Vale? Nos fijamos muy bien en el último, hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y en el que hace 23, que es este de aquí, ahí ya enganchamos. Y ya podemos continuar hacia arriba haciendo el resto de puntos, que serán 73. Entonces nos vemos arriba. Bueno, pues ya hemos acabado los puntos que nos faltaban. Entonces ahora ya se trata de ir haciendo filas, filas, filas. Pero de todas maneras, ahora en la siguiente vamos a recordar cómo hacer el tema de la abertura del bolsillo. Entonces aquí ya empezaríamos la fila 52. Bueno, seguimos en la fila 52 y aunque esto ya lo vimos en el otro delantero, bueno, ya que estamos aquí no cuesta nada recordarlo, simplemente es seguir la línea por la cadenita de atrás. Cuando lleguéis aquí, seguís en la cadena de atrás, en la hebra de atrás, y así continuaréis la línea como se presenta. ¿Veis? Así es como hay que hacer. Y nada, simplemente es esto. Ir haciendo toda esta abertura hasta llegar aquí. Con eso habréis acabado la línea 52. Entonces ya se trata de ir haciendo líneas hacia allí, todo esto hacia allí, y entonces yo ahora haré las que necesito y os diré al final cuántas he hecho, y con eso ya estaría acabado el delantero 2. Bueno, pues ya hemos acabado este delantero. Como veis, ha quedado bien. Aquí la abertura, aquí los ojales, y esto será así. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer la unión de los hombros con la espalda. Bueno, para hacer la unión de la espalda con los delanteros, lo primero es que tenemos que marcarnos aquí el centro de la espalda y dónde acabará cada hombro del delantero. Entonces os tenéis que poner la espalda por el lado del derecho, ¿vale? No os la pongáis por el lado del revés, la ponéis por aquí, por el lado del derecho. Y entonces tenéis que marcar el centro. El centro es, tenéis que contar, incluyendo esta hilera de aquí, y incluyendo la primera hilera de aquí. Tenéis que contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33
y en la que hace 34 sería el centro. Porque si contáis desde aquí, serán 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 y llegaríamos a la 34, que es la del centro. Entonces, una vez tenéis marcado el centro, aquí también tenemos que contar los canales que nos coinciden con los canales de la parte de arriba del delantero. Entonces, si os fijáis, también mirando por el derecho, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 y este 22. Pues aquí tenéis que contar lo mismo, de uno y del otro lado. Y entonces marcaros dónde va a acabar el hombro. Tened en cuenta una cosa, que ahora cuando empecemos a coser, no estáis alineando estas de aquí, sino que estáis alineando las de dentro. O sea, tenéis que alinear esta con esta, esta con esta, esta con esta, no estas con estas, porque son diferentes. O sea, cuando metamos ahora la aguja, iremos conectando el pico de esta de aquí con el pico de esta de aquí, pero las de dentro, ¿eh? Entonces vamos a coger una hebra que sea 3 veces el largo que necesitamos y enhebramos. Entonces vamos a empezar. Tenemos que esta, voy a acercar la cámara un poquito. Entonces aquí tenemos el final, tenemos que alinear esta columna de aquí con esta primera de aquí. Entonces lo que hacemos es meter la aguja en la última hebra y meter la aguja en la última hebra. Y volvemos a pasar por el mismo sitio para asegurar. Vale, ya tenemos ese pico. Ahora iremos asegurando cada pico y cada centro. Cada pico y cada centro. Y lo iremos haciendo en zigzag de aquí para allá y de allá para allá. Entonces ahora nos hemos quedado aquí, nos venimos a este centro, no a este centro, al centro de aquí. ¿Vale? Ahora vendría esta columna, pues justo aquí al lado, en el centro, lo alineamos con la de al lado del otro lado. Y ya lo tenemos. Ahora nos vendría este pico de esta columna con el pico de aquí. Lo alineamos y lo cosemos. Ahora nos viene el centro de aquí, este de al lado, con el centro del otro lado. Así. Ahora nos viene este pico de esta columna. Ahí. Con el pico de esta columna de aquí. Que es esto. Y esto es lo que vamos a ir haciendo. O sea, pico de columna, centro, pico de columna, centro, pico de columna, centro. Y así por todo el hombro. Bueno, ya hemos cosido todo esto. Entonces si le damos la vuelta, vemos cómo queda. Queda razonablemente bien. Entonces ahora pasáis otra vez por aquí para asegurar toda la aguja y ya rematáis. Y ya podéis pasar a coser el otro hombro.
Mirad, antes de empezar a hacer el cuello, os quería enseñar cómo es la pieza, ¿vale? Es una pieza completamente rectangular, es una tira en la que hemos hecho 65 canales por 13 puntos rasos. Entonces no tiene ningún misterio, ni tiene aumentos, ni tiene disminuciones, no tiene nada, simplemente es un rectángulo con los puntos que os acabo de decir. Entonces, ahora ya podemos empezar a tejerla. Esto va a quedar así. Una vez esté tejida, va a quedar de esta manera. Voy a enseñarosla bien. Va a quedar así. Una vez ya planchada y todo lo demás, quedará de esta manera. Así que ya podemos empezar a tejer el cuello. Bueno, para hacer el cuello es muy sencillo, ¿eh? Simplemente hacemos un nudo corredizo y vamos a subir 13 cadenas más una, que va a ser la altura que va a tener esta solapa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 más una que necesitamos de subida. Y esta primera fila, como hacemos siempre, la hacemos por detrás con 13 puntos rasos. 2, 3, 4, 5, así hasta 13. Bueno, cuando tengáis los 13, pues lo mismo, una cadena, giramos y ya podemos empezar a tejer puntos rasos, igual que hemos hecho en las piezas del delantero, de la espalda, lo tejemos de la misma manera. Entonces vamos a ir haciendo filas y filas y filas hasta tener 65 canales. Es lo que os he explicado antes, que son los canales que necesitamos para todo el contorno del escote. Si por lo que sea no tenéis 65, que ya os he explicado que eran 32 en una mitad, 32 en otra mitad, más el del centro, y tenéis menos o tenéis más porque en algún momento os habéis despistado o lo que sea, no pasa nada. Hacer los canales que necesitéis para que os encaje con ese escote. Si tenéis que hacer menos o tenéis que hacer uno más, no importa demasiado. La cuestión es que tengáis siempre la misma cantidad de una mitad que de otra mitad. Y eso es lo único que tenéis que respetar. Entonces vamos a seguir haciendo canales hasta tener los 65. Bueno, aquí tenemos lo que será el escote. Entonces, esta tira la tenemos que unir con toda esta zona. Entonces tenemos marcada la mitad, tenemos marcado donde acabamos los hombros y esto será la solapa. Entonces, aquí esta zona la dejaremos libre porque aquí uniremos el cuello. Empezaremos uniendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales con 6 canales de aquí. En este lado sería, lo uniremos así, de manera que luego al girar esto nos quedará así. Entonces, tenemos que uniremos aquí 6 canales, luego aquí como tenemos 15 puntos uniremos 15 canales más, aquí tenemos 11, por lo tanto uniremos 11 canales más y luego tenemos el centro.
un canal en el centro. Entonces, estos 6 más los 15 más los 11 nos dan 32 columnas. 32 más la del centro, 33. Por lo tanto, tendremos 32 en esta mitad y 32 aquí, 64, más el centro, 65. Entonces es lo que os quería comentar para que sepáis el porqué de tejer las 65 canales. Importante, cuando tejáis, aquí habremos empezado y aquí arriba tenemos que acabar, porque así esto nos acabará con esta pequeña inclinación, que es la misma inclinación que tenemos aquí. Entonces visualmente el inicio y el final será lo mismo. Entonces aquí os marcáis que es el derecho, ¿vale? Las cadenitas van hacia arriba, así que este será el derecho del cuello. Entonces ahora vamos a empezar a unir. Bueno, primero vamos a coger una hebra que nos recorra todo el contorno y la duplicamos, o sea, hacemos 2 veces lo que necesitamos. Entonces, primero os voy a acercar la cámara para enseñaros dónde tendremos que ir metiendo la aguja. Esta es la tira del cuello y vamos a unir con la aguja de coser en esta zona de aquí. Entonces, iremos sacando por esta parte de atrás, veis que está la columna. En este último punto sacaremos por aquí y sacaremos por aquí. Y cuando saquemos por aquí y por aquí, se ve bien, por los dos lados de la columna, eso lo uniremos al punto intermedio de cada columna. ¿Veis? Donde está la columna, justo en el puntito este del medio, aquí, es donde iremos metiendo la hebra. De esta manera nos quedará lo suficientemente pulido. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar uniendo. Hemos dicho que íbamos a unir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora, para que no nos moleste el marcador, lo voy a quitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a unir esta primera de aquí y vamos a meter la aguja. Ya os he comentado que era al lado y al lado. Vamos a meter en este lado por la parte de atrás y vamos a dejar un poquito de hebra de momento. Ahora venimos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis aquí? En esta columna de aquí, justo en el puntito del medio, ahí metemos la aguja. Y ahora vamos por detrás y entramos por el otro lado de la cadena que está aquí. Ay, estoy metiéndolo al revés. En el otro lado, hemos metido antes aquí, ahora metemos en el otro lado. Ahora lo tensaremos todo. Y ahora vamos al mismo punto donde hemos metido la primera vez la hebra y lo sacamos. ¿Veis? Hemos hecho esto de aquí. Ahora vamos a la siguiente columna. La siguiente columna, por detrás, entramos en un lado y hemos entrado en ese lado. Ahora vamos
de esta columna de aquí al puntito del centro y metemos por ahí. Ahora vamos al otro lado de la columna, que es este de aquí, sacamos por ahí y vamos al mismo punto donde hemos metido antes la primera hebra y unimos así. ¿Veis? Ya tenemos unida esta columna y esta otra. Vamos a hacer una tercera, entro por este ladito, por la hebra, ahora vengo aquí a la tercera columna, al puntito del medio, y ahora voy al otro lado, saco la hebra, y ahora voy al mismo puntito y una, y ya tengo 3 cadenitas, o sea 3 columnas unidas. Y así vamos a hacer hasta llegar aquí, a la sexta. Bueno, mirad, ya hemos unido los 6 puntos, si os fijáis, ¿veis? 3, 4, queda bastante bien. Entonces ahora cuando hayamos hecho los 6 y lleguemos a este punto, tenemos que unir un canal de aquí con un punto de aquí. Un canal con un punto, un canal con un punto. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, ya hemos unido los 6 canales, ahora nos toca hacer este tramo de aquí, que son 15 puntos con 15 canales de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar. Ahora cogemos 3, 6, la séptima, es esta, vamos a entrar la aguja igual por el lado y en el primer punto de aquí, cogiendo entero, metemos la aguja. Y ahora sacamos por el otro lado del canal y en el mismo punto donde hemos metido la aguja la primera vez, lo volvemos a meter. ¿Vale? Ahora vamos al siguiente canal, sacamos la aguja, sacamos la aguja por ahí y ahora vamos aquí al siguiente punto y lo cogemos en. Vamos al otro lado del canal y en el mismo punto lo metemos. ¿Vale? Ya tenemos unido el 7 y el 8. Ahora vamos a por el 9, que está aquí. Metemos por un lado y aquí vamos al siguiente punto y unimos. Y ahora en el otro lado y sacamos la aguja y vamos al siguiente punto, al mismo punto, perdón, y unimos. Y así es como tenemos que ir haciendo todo este tramo de 15 puntos. Unís 15 canales de aquí con 15 puntos de aquí. Y nos vemos aquí. Mirad, ya hemos unido este tramo de 15 también. Así es como nos queda. Hemos hecho el de 6, hemos hecho el de 15. El hacerlo en este tramo de esta manera, primero nos da movilidad a la hora de doblar y luego si queremos llevar la solapa levantada por esta parte de aquí queda muy bonito y muy pulido. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar a este último tramo, que lo vamos a hacer igual que hemos hecho esto. Igual,
sacando las hebras a cada lado de la columna y conectando con la columna de abajo por el punto central. Bueno, ahora no os confundáis, aquí en la esquina hemos hecho 15 y ahora tenemos que hacer 11. Entonces, este del marcador, esta columna no es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta ya queda unida en el último punto, ¿vale? Entonces vamos a quitar este marcador y ahora vamos a hacer lo de antes. Sacamos por este lado de la columna, sacamos este lado de la columna y ahora vamos aquí, al primer canal que hemos dicho, no este sino el otro, este de aquí, y metemos por el centro. Y ahora vamos al otro lado de la columna, que es este, y metemos por el centro. Y ya tenemos unida, si os fijáis, esta primera columna. Este agujerito ahora lo remataremos con hebras, Ahora vamos al siguiente, es este. Sacamos y vamos, siguiente columna, esta de aquí. Unimos. Al otro lado, sacamos y vamos al mismo punto y unimos. Entonces, ¿veis? Ya tenemos unidas estas dos. ¿Veis? Entonces ahora seguimos uniendo las otras que nos quedan hasta llegar aquí al centro. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, antes justo a la columna del centro. Entonces, bueno, os he hecho parar aquí para que comprobéis que tenéis bien los 6 primeros, los 15 de aquí de este lado, los 11 de aquí, y ahora ya tendríais el siguiente que es el centro y continuaríais por aquí haciendo exactamente igual. Los 11, los 15 y los 6. Entonces cuando lo hayáis hecho nos vemos ahí. Lo hemos acabado y yo lo que he hecho al acabar aquí es pasar la hebra que me sobra por esta última columna por aquí detrás. No sé si ya me va a llegar. He ido pasándola por aquí detrás, por estos huequecitos, y de esta manera ya queda invisible y queda asegurada. Y con esto hemos acabado el cuello. Esta también luego la esconderemos por aquí. Entonces esto, vamos a ver si lo puedo colocar bien. Ahora está muy tieso, cuando le demos vapor va a quedar mucho mejor, pero bueno, más o menos así es como nos va a quedar. Como veis, queda bastante bien. Luego, si queréis llevar esto levantado, pues toda esta zona de aquí ha quedado pulida, de manera que lo podéis llevar también así en plan levantado. Y con esto hemos acabado el cuello. Bueno, pues ahora, antes de añadir mangas y de todo esto, vamos a hacer el interior de los bolsillos. Entonces, porque va a ser más cómodo para trabajar, como aún no lo tenemos unido, va a ser más cómodo para trabajar.
Entonces vamos a empezar por el bolsillo del lado de los ojales, el delantero del lado de los ojales. Entonces el interior del bolsillo no lo vamos a trabajar con este tipo de punto porque es grueso y no es práctico. Aquí el interior del bolsillo lo haremos en punto bajo normal. Entonces, para empezar a tejerlo, os lo tenéis que poner así. Esto es el derecho. Esto es el derecho, ¿no? Y entonces ahora le dais la vuelta. Y aquí, en este lado de aquí, vamos a empezar a tejer. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a recordar cuántos puntos teníamos en la abertura. Vale, tenemos el delantero así, por el derecho. Entonces para trabajar esto, vamos a dar la vuelta y vamos a acercar un poco la cámara. Entonces vamos a trabajar en estos puntos de aquí, estos que hacen esta ondita. Aquí vamos a hacer puntos rasos. Ay, perdón, puntos bajos. Entonces, teniendo en cuenta que teníamos 22 puntos de abertura, lo que vamos a hacer es trabajar 2 más aquí y 2 más aquí. Con lo cual, al final, cuando hagamos toda la línea, tendremos 26 puntos. Entonces, tenemos que venirnos aquí. Este es el primer punto. Aquí hay otro, aquí hay otro. Pues aquí, 2 antes, lo cogemos entero y por ahí metemos la hebra. Metemos la hebra, hacemos un pequeño nudo y volvemos a meter la hebra para enganchar. Y ahí hacemos nuestro primer punto. Nos lo vamos a marcar para luego localizarlo bien cuando volvamos. ¿Vale? Este nos lo marcamos. Y ahora tenemos que continuar haciendo puntos bajos por toda la línea. Entonces ahora cogemos y ya vamos al siguiente punto. Tenemos marcado este. Vamos al siguiente, que es justo el de antes de la abertura. Y hacemos otro punto bajo. Y ahora ya cogemos estos de aquí, enteros, y hacemos los 22 que teníamos en la abertura. Los hacemos. Vale. 3, 4, y así hacemos los 22. Bueno, pues ya hemos hecho los 22, tenemos los dos primeros, los 22, y ahora hacemos los dos últimos. Y tenemos que cogerlos enteros como hemos hecho al principio. Pues aquí metemos así. Hacemos uno y se lo meto ahí, y 2. Y con esto tendremos 26 puntos, ¿vale? Así tendremos 26 puntos. Y por aquí, si os fijáis, esto ya empieza a coger esa dirección, pero la abertura queda limpia. Entonces ahora aquí ya empezamos a hacer filas de 26. Entonces tenemos que subir una cadena, la marcamos. Ya sabéis que yo soy muy pesada con marcar. Damos la vuelta
Damos la vuelta y entonces aquí ya vamos al primer punto. Ahí se me enreda todo. No vamos a coger la de atrás, ¿eh? Tenemos que coger todo el punto porque estamos haciendo puntos bajos. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 26. Bueno, luego 23, 24, 25 y en el último, que lo tengo aquí marcado, perdón, 25 y en el último aquí, 26. Entonces esto es lo que vais a tener que ir haciendo, filas de 26 puntos bajos y vamos a hacer filas hasta llegar. Ahora estoy a coger la dirección de los ojales, entonces vamos a hacer filas hasta llegar. Veis que justo antes del ojal hay un canal, aquí. Pues en este canal pararemos, aquí. En este tramo de antes del ojal nos pararemos. Entonces yo ahora os diré cuántas he hecho yo, pero eso no tiene mucha importancia. La cuestión es llegar hasta ese punto, da igual las filas que os salgan. Bueno, mirad, he hecho 20 filas y como la última, las filas son de puntos bajos, pero la última la voy a hacer en punto raso y ya he llegado hasta aquí, muy cerca del ojal. Ya me paro aquí, hago las 20, he hecho las 20 y ahora la última la voy a hacer de puntos rasos para que quede un poquito más plana. Entonces veréis que aquí hace una pequeña curva, eso no tiene importancia porque eso es debido a que los puntos de la abertura están más apretados que estos que acabamos de hacer, no pasa nada. Como veis, luego habrá que coser así, todo alrededor y no pasa nada. Entonces ahora hacemos la última de puntos rasos, que será la 21. No tiene mucha importancia, ¿eh? Las filas que hagáis, la cuestión es llegar más o menos a esta distancia del ojal. Entonces vamos a hacer la última de puntos rasos. Esto nos va a quedar un poquito más planito. Para la hora de coser nos va a venir mucho mejor. Entonces hacemos esta última y ya pasamos a ver cómo cosemos y cómo rematamos el bolsillo, ¿vale? Bueno, pues ya he acabado la de puntos rasos. Como veis me he acercado un poquito más al ojal. Pero bueno, esto poniéndolo todo bien, sin forzar el tejido ni nada, os tiene que quedar así. Entonces ahora vamos a aprovechar esta misma hebra para coserlo todo y para reforzar la abertura. Entonces yo lo que hago es, me cojo todo el contorno y hago 2, 3 y 4 veces más. Y ahí corto. Vale, entonces ahora lo colocamos bien, sin forzarlo. Y vamos a fijarlo con alfileres. Aquí. Y luego en estos lados. Ponerlo de manera que quede bien puesto. Fijamos aquí.
y fijamos aquí. Bueno, entonces ahora con la aguja lanera vamos a ir uniendo esto de aquí con un punto de aquí detrás. Esto es fácil, no tiene mucho misterio. Un punto que no lo vais a apretar mucho porque no queremos que se nos marque luego por la parte de delante, ¿eh? Entonces nada, es ir cogiendo de atrás adelante un punto y otro punto de aquí. Y luego de adelante a atrás cogemos otro punto y otro punto de atrás. Ay, no se ve. Mirad, cogemos sin tensar un punto de aquí atrás y el último punto de aquí del bolsillo. Y luego aquí cogemos el siguiente de aquí y otro de la parte de atrás. ¿Ves? Y ya está. Esto es todo lo que hay que hacer. Entonces vamos a hacer todo este lateral y cuando lleguemos aquí vemos lo que hay que hacer. Mirad, cuando ya os he unido todo esto de aquí, fijaros que llegáis aquí a lo que es la abertura. Entonces lo que vamos a hacer es asegurar esto. Esto de aquí lo vamos a asegurar, lo vamos a dejar más cerrado para que cuando metamos la mano no se nos debe ir. Entonces lo que tenemos que hacer, nos hemos quedado aquí, entonces buscamos el punto que aquí se nos abriría, ¿lo veis? Entonces metemos por ahí la aguja, sería aquí, sacamos la hebra y metemos en el otro lado, en algún punto donde pensemos que nos va a quedar más asegurado, por ejemplo ahí. Entonces aquí, ¿veis? Aquí ya he cerrado un poco y yo incluso le voy a dar otra pasada. Me voy a venir hacia atrás otra vez. Y ya lo que voy a hacer, ahora lo tengo bastante bien asegurado, entonces ahora voy a salir otra vez por aquí, por el mismo punto. ¿Ves? Por ahí. ¡Ay! Vamos a ver. Por el mismo punto, por aquí. Ahí. Y entonces ahora lo que voy a hacer, fijaros una cosa, cuando el uso, cuando vais metiendo la mano, esto puede tener tendencia a darse de sí. Entonces lo que voy a hacer es fijarlo, pasar toda una hebra por ahí, por aquí, para dejarlo más fijo y que no se mueva. Entonces veis, he salido por aquí y lo que voy a hacer es meter por toda esta línea de cadenas, esta de aquí, voy a meter la hebra para asegurarla. Entonces voy a empezar por aquí. Por eso he dejado una hebra tan larga, porque ¿veis? Ahora cojo la siguiente. Ahora al revés, voy a la siguiente. He salido por aquí y ahora entro por aquí.
¿Veis? Lo que hago ahora es quitarle la elasticidad a la abertura para que no se dé de sí con el uso, ¿vale? Lo estoy haciendo no por aquí que se vería, lo estoy haciendo justo por la interior. Entonces vamos a ir pasando la hebra por toda esta abertura y nos vemos aquí en este punto. Mirad, ya he llegado aquí, si os fijáis, ahora esto, al haber pasado esta hebra, tampoco la estiréis mucho, dejarla en su estado natural, pero esto ya evitamos de que se nos dé de sí. Entonces ahora vamos a asegurar, lo mismo que hemos hecho aquí arriba a este punto, vamos a asegurar un poco este de aquí. ¿Vale? Entonces aquí intentaremos irnos hacia atrás. Y hacer la misma operación, ¿sabes? Sacar otra vez por el mismo punto. Por aquí, por ejemplo. Y le damos otra puntada ahí para que no se nos abra con el uso. Esto vendría aquí. Y ya tendríamos asegurado este punto también, ¿vale? Entonces ahora ya continuaríamos. Hemos hecho esto, hemos asegurado la abertura y ahora continuamos tejiendo esto, tejiendo, cosiendo esto y esto de aquí. Y con esto habríamos acabado el interior del bolsillo. Bueno, mira, ya hemos terminado, ya lo tenemos todo cosido, todo alrededor, ha quedado así. ¿Vale? Entonces ahora el otro lo tenemos que hacer igual, lo único que en este, cuando empecéis a tejer, cuando le deis la vuelta, tenéis que coger esta de aquí. ¿Veis? Esta la exterior, que esa no se toca, cogeréis esta de aquí, la interior, y haréis exactamente lo mismo que habéis hecho. Empezaréis a tejer por aquí, por esta interior, y ya continuaréis con las filas de 26 puntos, cogiendo dos más de arriba y de abajo de la abertura, todo lo mismo. Entonces ya hemos acabado con los bolsillos. Bueno, antes de empezar a hacer la manga os la quería enseñar. Si os fijáis, esta pieza es una pieza que empezamos a tejer por aquí. Vamos haciendo filas, filas, filas. Aquí al principio vamos a hacer 1, 2, 3 y hasta 4 menguados para conseguir tener esta inclinación y no tener un puño demasiado ancho. ¿Vale? Esto es el puño y esto es la sisa. Entonces hacemos un poco de menguados aquí para que el puño se estreche. Entonces esto ya os digo, se empieza a tejer por aquí, luego vamos haciendo aumentos de un punto hasta llegar aquí. Luego hacemos al revés, hacemos disminuciones de un punto hasta llegar aquí. Y aquí otra vez volvemos a hacer los 4 menguados que hemos hecho aquí. Y entonces así es como luego quedará la manga. Entonces hecho esto vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar subiendo 75 cadenas más una. Hacemos el nudo corredizo y empezamos a subir las 76 cadenas. Flojitas, ¿eh? Bueno, tenemos 75, hacemos una más
que es la de subida. Y ahora esta primera vuelta, como hemos hecho en las otras piezas, empezaremos por la onda de detrás. Hacemos el primer punto, ponemos el marcador y ahora hacemos por aquí por atrás 75 puntos rasos por toda la fila. Así que nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos hecho los 75 puntos rasos, hemos acabado la fila 1 y ahora vamos a empezar la fila 2 con una cadena y ahora vamos a hacer 65 puntos rasos, o sea, 10 menos de los que hemos hecho antes, porque ahora empezamos a hacer las filas de menguar. Entonces hacemos 65 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 65 puntos rasos, entonces ahora aquí vamos a hacer una cadena y vamos a meter un marcador en la cadena para tenerla localizada por una de las hebras de la cadena, porque luego la vamos a necesitar para cuando conectemos los menguados, vamos a necesitar tenerla localizada. Entonces ahora vamos a empezar la fila 3, dando la vuelta y subiendo 65 puntos rasos. No os dejéis el primero, está aquí. Hacemos 65 y cuando lleguemos al otro extremo ya vamos a hacer aumento para la sisa. Entonces el aumento será de un punto en cada fila. Por lo tanto haremos los 65 puntos rasos y haremos 2 cadenas más, que una será de subida, o sea, no cuenta, y la otra será para aumentar un punto. Entonces de momento vamos a hacer los 65 y nos vemos arriba. Bueno, seguimos en la fila 3, hemos subido aquí, llevo 64, hago el 65. Entonces aquí esto va a ser la parte de la sisa y necesitamos ya subir un punto. Vamos a subir un punto cada vez que vengamos a la sisa. Entonces para subir un punto necesitamos 2 cadenas. Una que es de subida y que no nos cuenta y otra que será para el punto. Entonces aquí ya empezaremos la fila 4 girando. La primera cadena es la de subida y la saltamos. Vamos a la segunda y hacemos el primer punto raso y ponemos el marcador para tenerlo localizado. Entonces ahora bajaremos 56 puntos contando este, porque vamos a hacer otra disminución. Entonces hacemos 56 y nos vemos abajo. Estaremos aquí en la fila 4, ¿eh? Bueno, seguimos en la fila 4, ya hemos hecho los 56 puntos, que son 10. Aquí hemos hecho una disminución de 10 y aquí vamos a hacer otra disminución de 10. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Levantamos una cadena, la marcamos para luego localizar bien donde tenemos la conexión. Entonces ya giramos para empezar la fila 5. Hacemos el primer punto, es este. Y aquí ya vamos a subir 56 puntos rasos otra vez.
y cuando lleguemos al final, a la sisa, añadiremos otro punto. Entonces de momento hacemos los 56. Seguimos en la fila 5, llevo 53, 54, 55 y aquí donde habíamos puesto el marcador, metemos ahí el crochet, ahí, quitamos el marcador y 56. Y ahora, pensar que esto ya es la sisa, ¿eh? Aquí ya habíamos aumentado un punto, ahora aumentamos otro, de la misma manera. Subimos 2 cadenas, una que es de subida y otra que es para el punto que necesitamos. Entonces giramos y ya bajamos la fila 6, saltamos la primera cadena, en la segunda hacemos el primer punto raso, ponemos el marcador y ya bajamos 47 puntos, contando este, porque haremos otra tanda de menguados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 47. Bueno, seguimos en la fila 6, ya hemos bajado los 47 puntos. Como veis, ya se va formando, aquí tenemos 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos y estos son las disminuciones que estamos haciendo. Y por otro lado, en la sisa, como veis, ya empieza a aumentar lo que es la forma de la sisa. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a subir una cadena, la vamos a marcar, giramos y empezamos la fila 7 subiendo 47 cadenas, perdón, 47 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y así hasta 47 y nos vemos arriba. Vale, sigo en la fila 7, llevo 44 puntos ya, hago 45, 46 y este último 47. Y ahora, como estoy en la sisa, voy a aumentar otra vez un punto, como hemos hecho antes. 2 cadenas que necesitamos, giramos para comenzar la fila 8. La primera cadena la saltamos porque es de subida y en la segunda hacemos un punto raso. La marcamos y ahora ya vamos a bajar conectando, o sea, vamos a bajar toda esta fila, todos estos puntos y ya vamos a conectar todos los menguados para que todo esto quede unido. Entonces bajamos el primer tramo, que son 48 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, hasta llegar aquí con 48. Bueno, llevo 45, me faltan 3, 46, 47 y este siempre se os va a quedar un poco escondido. Tendréis que buscarlo porque se queda un poco escondidito. Entonces ya tenemos los 48 del primer tramo. Entonces ahora vamos a hacer la primera conexión. Para conectar tenemos que estirar aquí donde pusimos el marcador en la cadena y metemos ahí el gancho. Quitamos el marcador y tenemos dos lazas, una que es la que estábamos haciendo, otra que es la cadena que habíamos marcado y entonces ahora conectamos con la fila de abajo con el punto de atrás como hacemos siempre. Entonces
lo cogemos y recogemos las tres juntas. Y de esta manera ya conectamos la fila de arriba con la de abajo. Entonces ahora aquí tenemos que hacer 10 puntos contando el que acabamos de hacer. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y la que se queda escondidita, 10. Y volvemos a hacer la misma operación. Estiramos, metemos el gancho, sacamos el marcador y ahora vamos al siguiente. Ya tenemos las tres lazadas y pasamos por las tres. Y aquí lo mismo, tenemos que hacer otros 10 contando el que acabamos de hacer. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiramos, sacamos el marcador y ahora pasamos al siguiente punto y recogemos las tres. Y ya tenemos este también conectado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último es el del marcador, 10. Entonces con esto ya tendríamos, fijaros que esto es la sisa que va subiendo, va aumentando, pero aquí hemos hecho 3 disminuciones para conseguir que el puño luego no sea muy ancho. Entonces ahora aquí, al final de la fila 8, tenéis que tener 78 puntos, contarlos. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 9, entonces ya a partir de esta fila y hasta llegar a la mitad de la manga simplemente aumentaremos aquí un punto cada vez. Lo demás, todo esto que hemos estado haciendo ya no lo haremos. Bajaremos normal y subiremos y cada vez que subamos añadiremos un punto. Bajaremos y subiremos y otra vez añadiremos un punto. Entonces ahora vamos a hacer la fila 9, como siempre haciendo una cadena, girando y poniendo el marcador en nuestro primer punto. Y empezamos a subir. Entonces aquí ahora para subir tenemos que subir 78 puntos. Los que hemos bajado los tenemos que subir. Y al llegar arriba añadiremos el aumento. Así que nos vemos ahí. Bueno, sigo en la fila 9, ya he subido todo esto, llevo 75, entonces me faltan 76, 77 y este último 78. ¿Veis? Y ahora vuelvo a aumentar para empezar la fila 10, los 2 puntos en la sisa, giro, salto el primero y en el segundo hago mi primer punto. Y ya empiezo a bajar la fila 10. En la fila 10 tendré que tener al final 79, porque he subido 78 y he añadido 1, pues serán 79. Y esto es lo que vamos a hacer
A partir de ahora, subir y bajar filas aumentando un punto. Aquí ya no hacemos nada, esto es el puño. Y aquí vamos a ir aumentando un punto en cada fila de subida. Bueno, pues hemos acabado la fila 10, aquí abajo, con 79 puntos. Entonces ahora vais a tener que continuar haciendo filas, 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 añadiendo un punto en la sisa cada vez que subáis. Aquí es el puño, entonces cada vez que subáis añadiréis un punto. Ahora tenéis 79, luego serán 80, 81, 82, 83. Entonces, tenéis que tejer hasta llegar a la fila 46 y habréis alcanzado 97 puntos en total. Y habréis acabado abajo. ¿Vale? Repito, estamos en la fila 10, hacéis hasta la 46 y tenéis que tener 97 puntos y haber acabado abajo. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la fila 46, hemos subido todos estos puntos que han de ser 97 y hemos acabado abajo. Entonces, tenéis que tener canales de estos, tenéis que tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y este último es el 23, que sería la mitad de la manga. Entonces ahora a partir de aquí ya vamos a bajar. Lo mismo que hemos hecho aquí aumentando, vamos a hacer aquí disminuyendo para hacer la otra mitad de la manga. Entonces, fijaros que esto acabará siendo así, como os he enseñado al principio. Ahora estamos en este punto de aquí. Hemos hecho todo esto y ahora vamos a bajar todo esto. Entonces vamos a continuar con la fila 47. Entonces vamos a empezar la fila 47. Ahora mismo tenemos 97 puntos. Entonces solo vamos a subir 96. Porque ya vamos a disminuir. Hacemos nuestra cadena. Nuestro primer punto raso. Marcamos. Y subimos con 96 puntos rasos. 4, 5, 6 y así hasta 96. 93, 94, 95 y 96. Es un punto menos del que tenemos aquí. Entonces ahora aquí ya bajamos porque vamos a disminuir. Hacemos nuestra cadena, giramos y hacemos el primer punto. Ya quitamos de aquí el marcador y lo ponemos en esta. Y entonces aquí ya empezamos la fila 48 y vamos a bajar con 96 puntos. Los que hemos subido los vamos a bajar. Como veis, aquí ya hemos bajado un punto. Entonces nos vemos abajo. Ya llevo abajo 93, 94, 95 y 96. Entonces ahora lo mismo, tenemos que subir y hacer la fila 49 y haremos una cadena, giraremos y aquí ya vamos a subir un punto menos, que serán 95. Entonces hacemos la primera cadena, la marcamos y empezamos a subir
los 95 puntos rasos. 3, 4, 5, 6, así hasta 95. 93, 94 y 95. ¿Vale? Entonces, como veréis, ya hemos bajado otro punto más. Entonces, estamos en la fila 49 y tenemos 95 puntos. Entonces, esto mismo de ir disminuyendo y subiendo y bajando lo vamos a hacer hasta llegar a la fila 83 y tendremos 78 puntos en esa fila. Cuando lleguemos a esa fila con los 78 puntos, ya haremos lo mismo que hemos hecho al principio, que hemos hecho aquí 3 menguados, pues los haremos igual en el otro lado. Entonces, vamos a hacer esto mismo, de ir disminuyendo un punto en cada fila, repito, hasta la fila 83 con 78 puntos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado a la fila 83 con 78 puntos. Entonces, ahora ya vamos a hacer estos menguados que hemos hecho aquí, también los vamos a hacer aquí al final. Entonces vamos a empezar la fila 84, bajando 68 puntos. O sea, 10 menos de los que tenemos. Que va a ser la disminución. Se me ha escondido. Hacemos el primer punto. Lo marcamos. Y hacemos 68 puntos hacia abajo. Entonces nos vemos ahí en ese punto. Bueno, ya hemos bajado los 68 puntos. ¿Vale? Estamos en la fila 84, hemos bajado aquí 68. Entonces ahora, para empezar la fila 85, hacemos una cadena, la marcamos para luego conectar los menguados, giramos y subimos 67 puntos. Porque recordar que arriba haremos uno menos. Entonces empezamos a subir y subimos 67. 65, 66 y 67. Porque hacemos uno menos aquí. Entonces ahora empezaremos la fila 86 con una cadena, giramos y vamos a bajar 10 menos, o sea, 57. Hacemos el primero, lo marcamos y empezamos a bajar 57 puntos. Nos vemos ahí. Hemos bajado los 57 puntos, entonces, como veis, son 10 menos cada vez. Entonces ahora aquí lo mismo. Subimos una cadena, la marcamos para después y empezamos la fila 88 con 56 puntos hacia arriba. Vamos al primero, 2, 3, 4, 5 y así hasta 56. 54, 55 y 56.
Vale, y entonces ahora vamos a empezar otra vez a bajar la fila 88 con 46 puntos, 10 menos de los que hemos hecho antes. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5 y así hasta 46. Vale, ya hemos bajado los 46. Esta ya era nuestra última disminución. Entonces ahora hacemos la fila 89, haciendo la cadena, colocando el marcador, giramos y subimos 45 puntos. Uno menos de los que hemos bajado. 2, 3, 4, 5 y así hasta 45. 43, 44 y 45. Pues entonces aquí hemos acabado en la fila 89, hemos hecho los menguados que necesitamos. Entonces ahora en la fila 90 vamos a bajar conectando, lo mismo que hemos hecho aquí al inicio, bajaremos conectando. Entonces, cuando hayamos conectado los 45 más 10 más 10 más 10, tendremos un total de 75 puntos, que son los mismos que teníamos aquí al inicio. Entonces, hacemos nuestra cadena, giramos y ya vamos a bajar el primer tramo, que son 45 puntos. ¿Vale? Hacemos los 45. 43, 44 y cuidado que esta siempre se esconde, la 45. Vale, ya tenemos nuestros 45 y ahora vamos a conectar. Entonces para conectar estiramos de aquí, metemos la aguja donde estaba el marcador, ya tenemos las dos hebras y ahora cogemos y bajamos a la fila de abajo y cogemos la hebra del punto de abajo, con lo cual tenemos 3. Recogemos todas y ya tenemos el primer punto. Entonces ahora hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta que se esconde. Bien. Y ahora lo mismo. Estiramos de aquí, cogemos la hebra, tenemos 2 y ahora bajamos al punto de abajo, cogemos la hebra y recogemos las 3 juntas. Y ya hemos bajado, tenemos nuestro primer punto, tenemos que hacer otros 9, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10. Estiramos. A ver si podemos. Metemos la aguja. Perfecto. Quitamos el marcador. Ya tenemos las dos. Vamos a la de abajo. Cogemos hebra. Ya tenemos las 3. Y las recogemos juntas. Vale. Y ya tenemos un punto. Nos faltan otros 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y con esto habremos acabado las conexiones de los menguados. Vale, pues ahora vamos a hacer la fila 91, que es la última. Y simplemente es subir los 75 puntos que hemos bajado aquí. Perdón. Los subimos. 1, 2, 3, 4 y así hasta subir los 75. Bueno, pues ya hemos terminado la manga. La manga al final, lo que tenéis que hacer ahora es contar. Tenéis que tener 22 canales en este lado, 22 canales en este otro y el del medio sería el 23. Entonces el del medio os lo marcáis porque este es el que irá justo en la costura del hombro a la mitad de la manga. Entonces, bueno, con esto hemos acabado la manga y ahora pasaremos a hacer la unión con el cuerpo. Bueno, ahora vamos a unir la manga al cuerpo por la sisa. Entonces, como hemos acabado aquí, nos vamos a cortar una hebra que nos haga 3 veces esta distancia, que es lo que vamos a necesitar más o menos para unir la manga. Bueno, lo primero es ponernos bien recto el hombro y todo bien puesto para alinear la manga. Entonces la manga tenemos que fijarnos en el derecho, que es este, que es donde las cadenitas suben hacia arriba. No os confundáis por el revés, que van hacia abajo. Este es el derecho. Entonces la manga hay que partirla por la mitad. Ponerla así y mirar hasta dónde nos encajaría. Que sería más o menos esta distancia. Muy bien puesta. Entonces ya sabiendo esto, nos pondríamos aquí un marcador. Y sabemos que hasta aquí es donde nos va a llegar la sisa. Entonces, ya sabiendo que esto nos llega aquí, lo que tenemos que hacer es contar desde aquí abajo todo lo largo del delantero hasta aquí, cuántos puntos tenemos. Yo en mi caso tengo 86. Entonces, cogéis la parte de atrás, contáis desde abajo todo esto de aquí y en el punto 86 hacéis lo mismo, os ponéis otro marcador. Entonces ahora ya tenemos marcados los dos lados y ya podemos abrir el delantero porque es por aquí por donde vamos a unir. Primero uniremos un lado y luego uniremos el otro. Bueno, mirad, con la hebra esta que nos habíamos cortado de la manga, vamos a enhebrar y lo primero que vamos a hacer es, en este punto que hemos marcado, por la parte, aquí tenemos que vigilar de que nos quede siempre, mirad, aquí tenemos que vigilar que en la parte vista de la prenda, que es esta, nos quede siempre una columna limpia y coger la siguiente, o sea que una vez esté cosida nos quede la columna, la primera columna limpia. Entonces lo que vamos a hacer es coger, en este caso tenemos esta columna es limpia, pues lo que vamos a hacer es coger la siguiente para coserla. Vamos a ver si os lo puedo enseñar mejor. Toda esta columna es limpia, pues la que vamos a coser va a ser esta, que es la última. ¿Vale? Entonces
Ya sabiendo esto, cogemos el primer punto donde tenemos la cadena y pasamos por ahí la aguja. Como ya lo tenemos sujeto, ya podemos quitar y ahora vamos a asegurar este mismo punto, que es el primero, lo vamos a asegurar y lo vamos a pasar por el mismo sitio para fijarlo. De esta manera ya tenemos fijo este punto de aquí. Entonces ahora vamos a inmovilizar con alfileres un poco para poder coser de una manera más limpia. Vamos a asegurar con alfileres aquí abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir uniendo esta punta con esto de aquí y este punto intermedio también con esto de aquí. La punta con esto de aquí y el punto intermedio. A ver si os lo enseño mejor. El punto intermedio y la punta. El punto intermedio y la punta. Y lo vamos a ir uniendo a esto de aquí que os he comentado hace un momento. Entonces ahora vamos a ir haciendo así y así, así y así. Entonces ahora nos vendríamos al siguiente y ya nos venimos, por ejemplo, aquí al medio, aquí a la última puntada y unimos. Ahora vendría la punta, que es esta, y la unimos al siguiente punto de aquí. Ahora cogemos el siguiente punto y al medio. Ahora venimos aquí a la punta y venimos al siguiente punto de aquí. Siguiente punto y nos toca al medio. Ahora aquí nos toca la punta del siguiente punto de aquí. Y así es como lo vamos a ir uniendo hasta llegar al hombro. Bueno, cuando llegáis aquí, en la última columna que es la del centro, aseguraros de que esa os cae directamente en el centro del hombro. Quitamos el marcador y entonces ya cogemos aquí por donde podamos. Nos vamos primero aquí al centro y ahora ya cogemos la puntita y unimos aquí en el centro. ¿Vale? Entonces ya habríamos llegado al centro de la manga. Si os fijáis, ahora le damos la vuelta, la unión nos ha quedado bien alineada. Lo que os decía, esta parte de aquí, voy a acercar la cámara, esta línea de aquí nos ha quedado limpia. Entonces ahora continuamos con el otro lado. Lo que tenemos que hacer es continuar exactamente igual. Solo que ahora alinearemos esta parte con esta de aquí. Y hacemos exactamente lo mismo. Cogéis un lado, cogéis el otro. Entonces os fijáis aquí primero el final y esto lo repartís bien para que no se mueva el tejido. Y os ponéis unos alfileres. Y ya podéis continuar cosiendo hasta aquí. Bueno, pues mirad, ya hemos acabado toda la manga.
Entonces, ¿veis? Si le dais la vuelta, a ver si podemos lo ver. Así es como queda por un lado y por otro. Entonces, yo normalmente lo dejo así, pero si vosotros aún queréis que esto, veis que tiene aquí todavía se ve una pequeña separación, que a lo mejor no os gusta, pues aún lo podéis asegurar un poco más, yéndoos por la parte de atrás y dando puntadas para juntarlo más todavía, en el punto donde creáis que, que la unión va a ser todavía mejor, ¿vale? Yo no lo hago, pero bueno, si vosotras, hay gente que dice, no, no, yo quiero que me quede completamente junto y todo, pues entonces vais por detrás y allí donde veáis, lo normal sería coger las puntas estas y volver a pasar por ahí, ¿no? Todas estas puntas y volver a pasar por ahí. Y entonces ya de esta manera todavía juntáis más la manga con el delantero. Y es así de simple. Bueno, como ya hemos cerrado la sisa, ahora vamos a pasar a cerrar la manga por un lado y el delantero por el otro. Entonces empezaremos cerrando la manga y continuaremos por el cuerpo. Y lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer cosiendo, lo vamos a hacer tejiendo puntos rasos. Entonces la idea, os lo digo porque depende de cómo vosotros tengáis el final y el principio, la idea es que siempre por el lado visto de la prenda nos queden una línea de cadenas limpia, lo mismo que hemos hecho en el hombro, siempre, o sea, que no pisemos una línea y la dejemos toda mal definida. Entonces, siempre tenemos que coger y elegir la línea que vamos a dejar vista. Por ejemplo, yo en mi caso aquí, esta sería la línea. Esta sería la línea que dejaría vista y esta es lo que usaría para tejer. O sea, la idea es dejar siempre la de esto limpia. Y aquí, en el otro lado, lo mismo. Si tenemos una línea limpia aquí, pues escogéis la que sería, yo que sé, esta, por ejemplo, que no sería esta, sería esta de aquí. Entonces, para tejer usáis la otra, la que queda aquí. O sea, la idea es siempre que quede lo más limpio posible y lo mismo en el delantero. Bueno, mirad, os he dicho que iba a empezar por la manga, pero me he equivocado. Normalmente empiezo por el bajo. Entonces yo ya he empezado un poquito para enseñaros aquí un poco más adelante cuál es el punto que estoy cogiendo. Ya os he explicado que lo ideal es que dejéis siempre, igual que hemos hecho en la sisa, una línea limpia de la que va a quedar vista. ¿Vale? Ahora lo tenemos del revés, es una línea limpia. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en este lado, he cogido todo esto de aquí, por este lado, y en el otro he cogido simplemente esta, ¿vale? Entonces, ¿veis? Me meto por aquí, cojo todo esto, y aquí me vengo a este. Y ahora ya paso el hilo. Al siguiente igual, meto por ahí. Aunque ya os digo, esto, vosotras probáis cómo os va a quedar mejor, metiendo la aguja por donde creáis, y así es como lo tenéis que hacer. Entonces cuando le dais la vuelta, ¿veis? Esto va a quedar prácticamente invisible.
porque yo además esta pequeño defecto, luego cuando acabe, lo remataré también por dentro para que quede más junto todavía. Ahora se ve una ligera separación, pero luego ya cuando le pase la aguja por dentro quedará mucho más junto, prácticamente no se notará. Entonces así es como lo tenéis que hacer a lo largo del delantero y la espalda. Bueno, voy a hacer unos cuantos más así de cerca para que lo veáis. ¿Sí? Y aquí el de la punta. ¿Veis? Vamos al siguiente. Este con este. Siguiente con este. Esto en este lado lo haremos así. Puede ser que en el otro delantero tengamos estos inicios de otra manera y entonces haya que buscar cuál es la más idónea. Pero bueno, ya os digo, es ir buscando el dejar uniones limpias. Y ya está. Así que ahora seguimos todo el largo y nos vemos en la manga. Bueno, ya hemos pasado a la manga, hemos hecho todo esto, hemos pasado a la manga y yo he hecho unas poquitas ya para que aquí enseñaros lo más claro, porque en la esquina es más difícil. Entonces aquí lo que hacemos es coger, también hemos buscado el dejar aquí en el lado derecho, vamos a dejar toda esta línea limpia. Por lo tanto, vamos a coger esta línea de aquí para unir. Y en este lado de aquí vamos a dejar esta línea limpia, por lo tanto vamos a coger esta de aquí. Entonces, ¿veis? Tenéis que coger y esta de aquí y por detrás la primera de aquí. Sacamos, aquí va a costar un poquito más que en el delantero. Otra vez, aquí cogemos la primera de aquí con la primera de atrás. ¿Ves? Y sacamos aguja con cuidado. Primera de aquí con la primera de atrás. Y sacamos de ¿vale? Y así vamos haciendo todo el largo de la manga. Bueno, mirad, os enseño más de cerca los puntos que he cogido aquí en la manga. Aquí he cogido este, que si os fijáis me libera toda esta línea de aquí. Y por detrás he cogido el de la punta. ¿Veis? Aquí este entero. A ver si lo veis bien. Y este de aquí. Este entero. ¿Veis? Y el de detrás, el de la punta. Entero y punta. Entero y punta. ¿Vale? Entonces de esta manera nos quedará la parte de atrás. ¿Veis? Nos queda con estas dos líneas
limpias. Entonces lo hacemos así hasta el final de la manga. Bueno, ya hemos acabado la manga, entonces así es como queda, más o menos la costura. ¿Ves? Aquí está la unión. Evidentemente siempre se nota un poquito, pero ha quedado bastante pulida. Y con los menguados, y así es como queda por fuera la unión del delantero. Aquí tenemos la costura y tenemos las dos columnas a cada lado limpias. Entonces en el otro delantero tenéis que buscar también la manera de que os quede así. O sea, buscar siempre que cuando unáis os queden siempre las dos columnas a cada lado limpias. Y con esto ya hemos acabado la unión. Bueno, mirad, yo ya he puesto los botones, que ahora mismo os explico cómo lo he hecho. Aquí para poner los botones, fijaros, os tenéis que fijar en la distancia del ojal. Entonces yo lo que hago es contar desde aquí arriba cuántas cadenas o cuántos puntos tengo hasta llegar al centro del ojal. Si el ojal tiene aquí 4 puntos, pues en el que hace 2. Entonces cuento todas estas cadenas hasta el centro del ojal y entonces me vengo a la misma fila. Mirad que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 canales. Pues tenemos que buscar aquí 1, 2, 3 y 4 canales. Entonces en esa fila de los 4 canales contáis los mismos puntos que habéis contado aquí en el ojal y ahí ponéis el botón justo en ese punto. De esa manera os quedará el cruce bien alineado. Y luego para seguir poniendo los botones de más abajo, lo mismo, contáis cuántos puntos tenéis desde aquí, desde el centro de este ojal hasta el centro del otro ojal. Aquí contáis lo mismo desde el centro de este botón y donde os caiga ese punto ponéis el siguiente botón y así de fácil. De esa manera lo tendréis perfectamente alineado. Luego yo lo que he hecho también es por la parte interior del ojal con hilo de coser del mismo color. He asegurado un poquito al lado y al lado, he hecho unas puntaditas con la bobina de hilo del mismo color para que cuando metamos el botón no se nos dé de sí y nos quede siempre el ojal bien cerradito. No lo hagáis por este lado, lo tenéis que hacer por este. Y ya con esto ya tendríamos acabada la chaqueta. Entonces, bueno, yo espero que os haya gustado el tutorial, que lo hayáis encontrado ameno, que os haya resultado sobre todo fácil. Para mí es importante que os resulte fácil y no se os haga pesado. Entonces, bueno, ahora si queréis, a continuación encontraréis un short con otra de las prendas que tengo en mi canal. Así que nos vemos.